Comentaremos ahora brevemente lo que se denomina búsqueda de soluciones. Para ello se parte usualmente de una estructura de funciones, tal como lo habíamos comentado anteriormente, es decir, una relación entre subfunciones, ¿no? Usualmente descrita gráficamente, la cual nos permite llegar a la función general. Bien, la búsqueda de soluciones consiste en encontrar objetos físicos, buscar o crear objetos físicos capaces de realizar determinadas subfunciones. Bien, una forma de encontrar esos elementos físicos o componentes, o como lo queramos llamar, es a partir de lo que se denominan efectos físicos. Los efectos físicos, en términos sencillos, son principios físicos básicos en los cuales se van a basar o va a basar su funcionamiento el componente o elemento que está destinado a resolver o a realizar cierta función, ¿no? Los efectos físicos se combinan o se precisan, ¿no?, con ciertas características geométricas y de materiales, dando lugar a lo que se denomina principio de funcionamiento, ¿no? O en inglés working principle o principio de trabajo también, ¿no? Eso se está describiendo acá. Se parte de un principio básico, un efecto físico, se le añaden características geométricas y de materiales y se obtiene un principio de funcionamiento. Acá vemos un ejemplo. Supongamos que nosotros durante el proceso de diseño hemos construido una estructura funcional la cual contiene como subfunción a esta que está acá, ¿no? La cual está descrita como amplificar fuerza muscular. Tiene una entrada de energía, que es una fuerza aplicada por el brazo de un operario, y tiene una salida, que es también de energía, que es otra fuerza aplicada seguramente sobre algún objeto, ¿no? Bien, entonces nosotros, luego de que tenemos esa estructura funcional, en particular esa subfunción ya determinada, lo que queremos dentro del proceso de diseño es encontrar o crear algo, algún elemento, algún componente, un objeto real, físico, que pueda cumplir o pueda realizar esa subfunción, ¿no? Y bien, para eso pues nos valemos de lo que les comenté hace un momento. En este ejemplo, el efecto físico o physical effect eh, que se está utilizando es el principio de la palanca, ¿no?, que está descrito acá gráficamente. Este es el principio, ¿no?, sobre el cual se va a construir un principio de funcionamiento, working principle, el cual va a cumplir con realizar esa subfunción que yo deseo, ¿no? Y acá se han puesto tres ejemplos, ¿no? Tres ejemplos diferentes de cómo, aplicando el mismo efecto físico, se puede realizar la misma función, la misma subfunción en este caso, ¿no?, de amplificar fuerza muscular, ¿no? Acá en este primer caso hay simplemente es una barrita, ¿no?, para levantar un objeto, utilizando en estos tres ejemplos el principio de la palanca, ¿no? Acá hay otro elemento un poquito más complejo con una manivela, y acá hay un elemento más elaborado, ¿no?, con una manivela y un rodillo, ¿no? Pero todos ellos utilizan estos tres principios de funcionamiento, utilizan el mismo efecto físico. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos, estos tres ejemplos que están acá, 1, 2 y 3, son cosas concretas que van a cumplir con esta función, porque ese es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es encontrar o crear elementos físicos que puedan cumplir con determinadas funciones, ¿no? Y para eso, para crearlos o para diseñarlos o concebirlos, me estoy basando en un efecto físico.
Acá tenemos un segundo ejemplo. La subfunción con la cual estamos trabajando es la de transferir torque, ¿no? También es una entrada de energía, un torque de entrada, ¿no? Hay un torque de salida, bueno, acá tendría que ser T sub 2, ¿no? También es una salida de energía. Y de los varios efectos físicos que pueden haber, se está utilizando el principio o efecto físico de fricción, ¿no? Que está descrito mediante este diagrama, ¿no? La fuerza de fricción que hay entre dos cuerpos cuando están en contacto, ¿no? Y hay fuerzas que tienden a hacer deslizar uno sobre el otro. Bien, a partir de ese efecto físico es que se ha ideado, ¿no? Detallando, ¿no? Justamente lo que comentaba antes, mediante características geométricas y de materiales, se han elaborado estos dos principios de funcionamiento, en inglés Working Principle, ¿no? Que permiten justamente realizar esa función de transferir torque, ¿no? Entiéndase transferir torque en este ejemplo como que yo tengo alguna pieza sobre la cual hay un torque y yo quiero transferir la otra pieza, ¿no? Entonces la solución pasa por conectar los elementos. Acá hay una forma de hacerlo y acá hay otra forma de hacerlo, ¿no? Mediante pernos en este caso, se están conectando elementos, los cuales me van a permitir efectivamente transferir torque, bueno, obviamente, claro, a través de fuerzas, ¿no? Entonces, de manera similar al ejemplo anterior, yo estoy buscando una solución, estoy buscando un componente físico, algo concreto, que pueda cumplir con esta función. Y para ello me estoy basando en un efecto físico, que es un principio físico, ¿no? Y acá, y a partir de ahí he elaborado estas dos soluciones, ¿no? Digo que estos dos componentes son las posibles soluciones para esta función, lo que significa que pueden o que van a cumplir con esa función, en este caso, de transferir torque. Un ejemplo más, en este caso, en donde hay flujo de información, ¿no? Yo estoy diseñando una máquina y veo que necesito que se cumpla con esta subfunción, que es la de enviar una señal bajo cierta condición. Entonces acá está señal, señal, dos entradas de señal o de información y otra salida de información, ¿no? Para hacer eso lo puedo hacer de muchas maneras, muchísimas maneras, ¿no? Una forma, la que quizá conocemos más, es mediante elementos digitales, pero no es la única. Yo puedo transferir información mediante elementos eléctricos o mecánicos, ¿no? En este caso, utilizando un principio térmico. Este es el efecto físico, que sería la expansión térmica, que acá se está describiendo gráficamente, aunque no es necesario los efectos físicos describirlos gráficamente. Lo importante es que se entienda de qué se está hablando, ¿no? En este caso se está hablando de la expansión térmica, es decir, con el aumento de temperatura de un cuerpo, de un sólido, pues este cambia su volumen, ¿no? A partir de ese principio básico o llamado efecto físico, es que se plantearon estos dos principios de funcionamiento, ¿no? Por un lado, un termómetro de mercurio, ¿no? Que con la temperatura aumenta el nivel. Claro, acá dije yo sólido, ¿no? Pero bueno, no necesariamente sólido, también para un metal líquido, ¿no? Como el mercurio, aumenta de nivel y a partir de ahí se activa justamente cuando pasa cierta temperatura, se envía cierta información, ¿no? Mediante un pequeño circuito. También puedo construir algo como lo que está acá, que es una llamada banda o barra bimetálica, ¿no? Que es una barra construida con dos metales, los cuales conforme aumenta la temperatura, uno se dilata más rápido que el otro, por tanto se inclina hacia un lado, ¿no? Como un interruptor, ¿no? Entonces este elemento también me puede servir para cumplir la función.
que está acá descrita como enviar señal bajo cierta condición. Repitiendo entonces, parto de la función o subfunción. Necesito buscar soluciones, elementos físicos concretos que puedan cumplir o realizar esa función, y para eso me puedo basar en muchos efectos físicos. En este caso me estoy basando en el principio o efecto físico de expansión térmica, ¿no? Y estoy elaborando dos posibles soluciones basadas en ese principio de expansión térmica. Esta solución que está acá y esta solución que está acá. Ambas soluciones son cosas concretas, ¿no? Llamadas principios de funcionamiento, o en inglés working principle. Un último ejemplo, en este caso la subfunción, bueno, acá no se ha puesto, es almacenar energía. Esa es la subfunción. Entonces, imaginen ustedes están diseñando un sistema mecatrónico y construyeron su estructura funcional y se dan cuenta que ahí necesitan realizar la función de almacenar energía. Entonces ustedes empiezan a buscar soluciones, ¿no? Basándose en el procedimiento, método que estamos comentando, ¿no? A partir de un efecto físico. Entonces, hay varios efectos físicos, dependiendo, también se pueden clasificar según el dominio, como se ha hecho acá, ¿no? Acá dice tipo de principio de funcionamiento, tipo de solución, ¿no? Según el dominio mecánico, hidráulico, eléctrico, térmico. Y vemos bastantes ejemplos, ¿no? Todos estos son ejemplos de cómo almacenar energía. Mediante cualquiera de estos componentes o elementos se puede almacenar energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso mecánico, si yo necesito almacenar energía, lo puedo hacer mediante lo que se llama energía potencial, es decir, cambiando la altura de los objetos, mediante energía cinética, ¿no? Dándole velocidad lineal, traslacional a algunos objetos o masas, mediante energía cinética rotacional, ¿no? Con lo que se conoce, una traducción de este flywheel es algo así como volante de inercia. Es un disco, usualmente en forma de disco, que tiene una gran inercia, ¿no? Puede acumular gran energía cinética rotacional, ¿no? Acá hay otras soluciones, otra solución en el caso mecánico, un resorte, ¿no? Como el que está acá. Entonces, todas estas son soluciones o principios de funcionamiento que pretenden solventar o realizar la función de almacenar energía, ¿no? Todos estos ejemplos en esta columna, en el dominio mecánico, pero también en el dominio hidráulico hay algunas soluciones, ¿no? Por ejemplo, almacenando energía potencial mediante la altura de un fluido, ¿no? También mediante la energía cinética de un fluido, ¿no? También hay otros elementos que están, otras soluciones que están por acá. En el caso eléctrico, mediante una batería puedo almacenar también energía, o mediante algo más sencillo, un capacitor eléctrico, también puedo almacenar energía. En el caso térmico, también puedo almacenar energía a través de la energía interna que tiene algún cuerpo, no sea sólido o líquido, ¿no? El cual depende de su temperatura y, bueno, claro, de otras condiciones como la presión. Pero también puedo almacenar energía, la cual luego puedo canalizar hacia el sistema que yo quiera, ¿no? Otro ejemplo sería líquido calentado, ¿no? O vapor. Muy bien, entonces todos estos ejemplos son soluciones o llamados working principle o principios de funcionamiento que pueden realizar todos la misma función. ¿Cuál? La de almacenar energía. ¿De acuerdo?